En esta clase vamos a intentar hacer una especie de integración a modo de repaso de todos los temas que hemos ido viendo en el año en todos los módulos de la cursada. Esto en realidad es una especie de guía que va a ayudar al repaso. A lo largo de la clase vamos a explorar cómo entender la mecánica del cuerpo, cómo prepararlo y cómo moverlo eficientemente. Todas estas habilidades son esenciales para la vida cotidiana, no es algo para atletas específicamente, sino es para cualquier persona y de hecho por eso lo trabajamos así en clase. Y hablando de temas para toda la vida, tenemos que mencionar los hábitos y los hábitos saludables que se construyen en esta etapa de adolescencia. Es muy importante porque es una parte de la vida que se llama etapa sensible en el desarrollo. Es decir, que en esta etapa el cuerpo y la mente están como más capacitados para prevenir y solucionar problemas futuros y sentar las bases para una vida activa y saludable en un futuro. Los contenidos que estamos viendo ya están mucho mejor explicados en los textos de apoyo. Es una etapa en que el cuerpo cambia muy de golpe, muy rápido y no de a poco, sino por diferentes impulsos. Ustedes habrán ido viendo que hay un año en que crecieron mucho, otro año en que no crecieron tanto, y el tema es que va creciendo por partes y no en forma sincrónica, sino que hay partes del cuerpo que crecen primero y otras que crecen después, sumados a distintos tipos de hábitos que tiene la vida cotidiana actual, más el tipo de mobiliario en el que por ahí contamos en la escuela, están sentando bases también para algunos inconvenientes que se van a expresar en lo inmediato y en el futuro y sobre los cuales podemos y hemos ido trabajando y yo les propongo seguir trabajando. Entonces, analizando la base estructural del sistema, que es la columna vertebral, que sería una especie de chasis donde el resto de este vehículo, que sería el organismo, está montado. Esta estructura es muy compleja y está compuesta por 33 o 34 vértebras y está diseñada para la movilidad y el soporte. Es decir, tiene que soportar como eje todo el organismo y a su vez tiene que ser suficientemente móvil para permitir una variedad de adaptaciones al espacio. Acá tenemos una división en vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacrocoxígeas porque están fusionadas las sacras con las coxígeas en un solo hueso. Las 7 primeras vértebras cervicales, si se fijan bien, tienen una leve curvatura de convexidad anterior que se llama lordosis cervical y es una curvatura normal. La alteración por exceso sería una hiperlordosis y eso ya sería un problema. O la rectificación, que es cuando esta curvatura desaparece. Pero esta es una curvatura normal. Si vemos las vértebras dorsales tienen una curvatura también, pero de convexidad posterior. Esta curvatura natural se llama cifosis y es normal que esté así. El problema sería un exceso de cifosis o una hipercifosis. A nivel lumbar, vemos que también hay una curvatura de convexidad anterior que, al igual que la cervical, es una lordosis fisiológica normal. Y a nivel sacro y coxis, la convexidad es posterior. Aclaramos entonces que esto es una vista lateral de la columna
y que esto sería adelante y este lado sería atrás, para entender cómo estamos viendo esto. Algo que sería clave entender es que estas curvaturas anteroposteriores son anatomofisiológicas. Es decir, esto quiere decir que son la forma y necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo. Están dispuestas de esta forma para poder absorber impactos y permitir los diferentes tipos de movimientos del cuerpo humano. Los problemas posturales van a comenzar cuando alguna de estas curvas se alteran. Habiendo entendido entonces cómo es lo normal, tenemos que estar alerta y de hecho hemos hecho algo de esto durante el año para detectar en esta etapa que están transcurriendo ustedes, que es el crecimiento, si las presiones sobre estas vértebras no fueron muy simétricas. Toda asimetría va a terminar alterando estas curvas que deberían existir en forma natural. Esto a veces comienza con algo que se llama actitud postural, que no es un cambio en realidad en las vértebras, sino es un cambio en la forma de sentarse, pararse o acostarse. Y con el tiempo, esto podría desencadenar una alteración que finalmente va a ser estructural, ósea y definitiva. Hay otras ocasiones en las cuales esto puede suceder por otros motivos y también uno puede nacer o desarrollar esto sin pasar por el tema de las actitudes posturales. Pero lo más habitual y común en esta etapa de crecimiento es que sea una actitud postural la que comienza a generar este cambio que finalmente puede llegar a ser definitivo. Y acá, como dijimos, si veíamos en este caso, en este de aquí, que la curvatura normal visto en forma lateral tenía una sifosis y lordosis a distintos niveles de curvaturas normales. Cuando estas curvaturas se exageran, tenemos el caso aquí, vamos a poner un color mejor, tenemos este caso donde lo que vemos es una hiperlordosis lumbar. O en este otro caso de aquí, en el que lo que tenemos es una hipersifosis torácica o dorsal. Este aumento exagerado es lo que es causado habitualmente por estas actitudes posturales. En otras ocasiones no, directamente es algo que viene ya en nosotros y eso ya requeriría el tratamiento de un especialista, pero lo que sí podemos hacer es prevenir lo que esté en nuestras manos, que es el tema de las actitudes. El no desequilibrar las fuerzas musculares y la presión sobre las vértebras y sobre los discos que están entre cada vértebra. Acá, en esta primera parte, hablamos de la hiper, o sea, las curvaturas en más. Si vamos a ver esto otro, siempre curvaturas posteriores mirando el cuerpo del costado. Esto sería una postura normal, ya dijimos son las curvaturas fisiológicas, pero si estas curvaturas se aplanaran y fueran desapareciendo, entonces perdería el cuerpo la capacidad de amortiguación y cualquier tipo de impacto, de salto o de bajar una escalera, por ejemplo, impactaría con mucha más fuerza en los cuerpos vertebrales, lo cual con el tiempo generaría serios problemas de salud. Por lo cual dijimos, lo habitual es que vista de costado, la columna sea
con estas curvaturas que estamos viendo en esta primera imagen de aquí. Si yo viera la columna de frente, como es en este otro caso de aquí, no tendría que tener ninguna curvatura lateral. Es entonces cuando empezamos a pasar a este otro tema, que se llama escoliosis, que es cuando aparecen curvas laterales. Estas curvas laterales pueden ser, como dice aquí, en forma de S o en forma de S. En este caso, si vemos aquí, se está simulando en color aquí naranja una especie de letra S, o sea, una curva lateral de convexidad hacia la izquierda a nivel superior y a nivel lumbar por aquí tenemos una convexidad hacia la derecha. Esto sería alteraciones en lo que debería ser, fíjense acá, algo totalmente recto a nivel lateral. A nivel lateral no debería haber curvas. Entonces, borramos aquí. Otra forma de curvatura podría llegar a ser cuando se produce así una doble convexidad lateral, que sería una curvatura en C. Es muy importante que esto que ya vimos se detecte lo antes posible. Obviamente, el ideal es que esto lo vea un médico especialista en ortopedia y traumatología. Lo puede ver cualquier médico cuando ustedes van a su revisión anual. Pero lo que estamos intentando es que cada uno sepa que esto existe, porque a veces sucede que uno, por cualquier causa, no tiene una revisión anual con el médico y detectemos nosotros mismos esto en cada uno. Entonces, sin querer ser un diagnóstico médico, esto es solamente una aproximación para que cada uno pueda detectar la propia postura. No necesitamos nada en especial. Hoy por hoy, como la mayor parte de ustedes tiene un teléfono celular con cámara, cualquiera puede hacer los pasos que dicen aquí. Primero, una foto que se la tiene que tomar alguien porque no tenemos que estar nosotros sosteniendo el teléfono, de frente y de perfil como están acá. Y luego, sí, vendría el análisis. El análisis sería superponerle una grilla o tener una imagen de un fondo cuadriculado y sobre eso pegar la imagen de nuestro propio cuerpo. Y lo que sí tenemos que observar es que de frente, fíjense aquí, hay algunas líneas como esta de aquí, por ejemplo. Si estoy visto de frente, un ojo debería estar a la misma altura del otro ojo. En esta otra línea podemos ver que un hombro a la misma altura que el otro, el borde inferior de las costillas a la misma altura. Aquí hay un huesito de la cadera que casi siempre se puede tocar como una especie de punta, se llaman crestas ilíacas, lo hemos visto en clase. Las rodillas, fíjense aquí también, que estén a la misma altura. Y lo que se llamaría la garganta del pie, o sea, donde articula la pierna con el pie, el pliegue que se hace en esta zona, que esté a la misma altura uno que el otro. Esto en la misma foto de frente, corroborándolo con un fondo cuadriculado que nos ayuda a ver mejor la foto. Y en la foto lateral, lo que tenemos que ver es que el oído, en este caso, el huesito de la punta del hombro, un huesito que está aquí en el lateral del codo, está en el texto para quien lo quiera ver, en el lateral de la tibia,
que lo podemos palpar y ver, ya lo hemos hecho en clase, en por fuera y un poquito apenas por debajo de la rodilla, y el hueso del tobillo, que ya lo hemos visto en clase. Si todos estos están en una misma línea vertical, se supone que estamos bien de pie. Esto, repetimos acá, es un método de aproximación. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si nosotros detectamos en cualquiera de las dos imágenes, tanto la de frente como la de costado, que algo no está alineado, ahí tenemos que consultar al médico porque no lo vamos a solucionar nosotros. Pero es una forma de darnos cuenta de cómo estamos si es que no nos han visto con anterioridad. Esto no es un diagnóstico médico, esto es algo para que nosotros podamos estar alerta. Ahora bien, como dice acá el título, todo empieza en la base. Todo empieza con la forma de pisar. Entonces, la definición de pisar es la interacción entre nuestro pie y el piso cuando nos estamos moviendo o cuando estamos de pie. Entonces, la idea no es que cada uno de nosotros modifiquemos esto, sino es conocer cuál es el patrón normal que deberíamos tener y cuál es nuestro patrón. Porque a veces identificando nuestra forma o nuestro patrón de pisada, podemos evitar que se desencadene una especie de efecto dominó, porque el pisar de una determinada forma hace que nuestro tobillo trabaje de una forma, lo cual hace que nuestra rodilla trabaje de otra forma, hasta que finalmente repercute en la posición de la articulación de la cadera y finalmente en nuestra columna y en toda la posición y en toda la postura y la actitud postural del cuerpo. Entonces acá nosotros hemos visto que hay, como siempre decimos, esto es un repaso de lo que ya hemos visto en el año, hay una pisada neutra, en la cual el peso está repartido y equilibrado. Fíjense que aquí, en esta flecha de acá, nos está indicando que está equilibrado, el pie no se inclina ni hacia adentro ni hacia afuera. Cuando vemos las variantes principales, hay muchas, pero digamos que esto sería lo básico, siempre tenemos que tener en mente esta pisada neutra. En esta pisada neutra, fíjese acá que hay como tres fases. Aquí el talón es la parte del pie que hace el primer contacto con el suelo y luego el movimiento se distribuye uniformemente por toda la superficie. Por eso lo marca aquí en el centro. Y culmina con el último contacto en la base anterior del pie, que sería la última parte que toma contacto con el piso. Digamos que la pisadería en este sentido. Y de esta forma, equilibrada y más o menos por el centro del pie. Si nosotros nos viéramos parados, veríamos esta forma al mirarnos desde atrás. Ahora bien, cuando vemos este caso, que sería la pisada prona o en prono, aquí la persona apoya predominantemente la parte interna del pie, lo que hace que el pie tienda a girar hacia adentro. Digamos, a ver, en este caso, este pie sería el pie izquierdo. Y tiene de este lado, sería el lado interno, y este lado sería el lado externo del pie. Entonces, fíjense que si yo lo miro, esto es exagerado, pero es para entender, si yo miro el pie, en lugar de ser una distribución vertical alineada, fíjense que esto tiene una curvatura en este sentido.
Vamos a borrar este y lo vemos mejor así. Tiene una curvatura en este sentido y debería ser totalmente recto. Cuando pisa esta persona, ahora vamos a ver después cómo esto también altera y lo podemos ver en el desgaste de la zapatilla, que es la forma de vernos nosotros. Pero bien, esta sería la pisada prona o pronadora. Ahora vamos a ver entonces, por este lado, la pisada supina o supinadora. Entonces acá tenemos, en este caso, que no es tan común esto, a veces es muchísimo menos frecuente que la pisada prona. En la pisada supinadora, la forma de apoyar es exactamente contraria, o sea, el pie apoya mucho más la parte externa o el borde externo, y esto puede ocasionar incluso un nivel de rigidez mayor. Siempre, fíjense, este sería también un pie izquierdo, ¿no? Y este sería la parte externa y esta sería la parte interna. Entonces, fíjense aquí que la curvatura es en sentido contrario. Si yo estoy viendo a una persona parada o caminando desde atrás, el pie estaría curvado como hacia adentro, apoyando más el borde externo del pie. Dijimos en la imagen anterior, una buena pisada ayuda a distribuir mejor el peso y las presiones, por lo cual no estresa mecánicamente tanto las articulaciones y no provocaría una cosa que se llama fatiga de uso. Pero bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros mismos? Acá vemos, ya hemos visto en clase y lo tienen en el texto y estamos repasándolo ahora, no necesitamos nada muy sofisticado. Una es, que ya la mencionamos, la prueba de huella mojada, o sea, nos ponemos un trapo de piso mojado en alguna superficie de piso que sea un poco áspero, tipo cemento o un calcáreo, algo donde se noten las huellas. Pisamos el trapo de piso y luego damos 1 o 2 pasos con la planta de los pies mojados y observamos un poco rápido, porque en esta época de calor se va a evaporar rápido, observamos la huella que deberíamos dejar en el piso. Esto también se podría hacer sobre un cartón. A veces el cartón sirve también porque dura un poco más y nos permite analizarlo mejor. Pero bien, aquí lo que hacemos es ver cómo debería ser una huella, y tenemos por acá, una huella normal o neutra en realidad. Fíjense que debería verse el talón, por aquí, los dedos están todos separados del pie y hay una curva, esto sería el lado del dedo gordo, esta curva, y en el lado externo, o sea, el lado del dedo pequeño, es recto y no se une con los dedos. Ahora bien, en la pisada prona, como vimos que era una alteración bastante común, fíjese que aquí la huella es casi completa, se apoya toda la planta del pie. El apoyo sería como una especie de empanada que se vería, porque está todo apoyado. Y la otra, la supina, que también se llama pie cabo. ¿Por qué se llama cabo? Porque fíjense que esto parece como una cuevita o una cavidad mucho más grande que en la pisada neutra. Esto es lo que se llama el arco anteroposterior del pie, que en este caso, vamos a ver acá, en este caso sería normal
aquí estaría muy pronunciado y aquí estaría ausente. Si vemos que nuestra pisada es cualquiera de las dos variantes, tanto esta pisada plana como esta pisada cava, es que tenemos que consultar con el especialista. Esto no es para tratar en clase, es para darnos cuenta nada más de la importancia que tiene. Otra cosa que podemos hacer es ver el calzado. Si nos fijamos de este lado, fíjense que esto tiene que ser un calzado que esté usado, que ya llevemos bastante tiempo utilizándolo. Entonces ahí lo que vamos a ver, fíjense aquí, en esta, tiene que ser algo que nosotros usemos mucho tiempo, con frecuencia y que no sea muy nuevo. Y deberíamos ver que, fíjense aquí, está en el talón o debería estar un poquito más gastado del lado externo. Esto, en este caso, estamos viendo una zapatilla del lado de abajo y esto sería una zapatilla izquierda. Entonces, este lado sería el externo de una zapatilla izquierda vista de abajo. En la parte, digamos, de donde sería la base de los dedos del pie, fíjense aquí que está completamente gastada, un poco más en el centro, pero llega hasta las dos partes. Y entonces, fíjense, estas tres variantes de aquí son la que dijimos que es la alteración más común, que era el pie plano o pisada prona. Fíjense que podemos estar con el talón, el apoyo del talón casi normal, hasta casi invertido. Pero lo que sí cambia es la parte superior. Fíjense que aquí, cuando empieza la pronación, se amplía, pero ya no llega. Fíjense aquí que queda este huequito del lado externo de la pisada. Y cuanto más prono, más hacia la izquierda y más grande este espacio sin desgaste, hasta llegar a este que sería el máximo con también el talón corrido, el desgaste del talón corrido. El caso que dijimos que era menos común, que era el pie cabo con la pisada supina, lo vemos aquí, sería el apoyo del talón normal, pero ya nos falta toda esta parte que deberíamos tener desgastada y tenemos un desgaste también en la base de los dedos del lado externo. Esto, repito, es tan sencillo como sacarse una zapatilla que usemos con cierta habitualidad y hace bastante tiempo y ver cómo se fue gastando. Pero ojo, ya nos ha pasado, tiene que ser una zapatilla que solamente hayamos usado nosotros, porque si utilizamos una zapatilla que nos regalaron usada por otra persona previamente, se mezclan los desgastes y ahí ya no nos serviría. Ya analizamos la postura corporal, analizamos la pisada y bueno, nos empezamos a mover y arrancamos con la entrada en calor. Al inicio de una actividad física es importante la preparación eficiente, porque digamos que sería lo mismo que arrancar un auto en frío y salir a correr al máximo. Si bien no somos un vehículo, si bien no somos mecánicos, algunos principios tienen que ver. La entrada en calor, ya hemos visto la definición, es una sucesión de ejercicios que nos va a preparar para movernos en forma más segura y más eficiente. Si bien sí es cierto, va a reducir el número de lesiones, lo que va a hacer es optimizar la forma de movernos. Nos va a permitir movernos más fácil, gastando menos energía y logrando mejor rendimiento. Hablando fisiológicamente, o sea, de cómo es el funcionamiento normal del cuerpo, cuando uno pasa
del reposo a un ejercicio de una cierta intensidad, hay una cosa que se llama, como dice acá, redistribución del flujo sanguíneo. Esto no es ni más ni menos que la sangre que estaba más en un lugar pasa a estar más en otro lugar. En reposo, los músculos habitualmente reciben alrededor del 20% del flujo sanguíneo, porque necesito tener ese flujo sanguíneo en otras partes. Si estoy haciendo la digestión, necesito que haya sangre en los riñones, en el hígado, en el cerebro, en otras partes. Pero bueno, el tema es que cuando estamos haciendo ejercicio con una relativa intensidad, el gran uso de la musculatura implicada puede hacer que lleguen a recibir hasta el 84% de todo ese flujo sanguíneo. Y no, como no hay sangre para inventar, lo que se hace es redistribuir, o sea, sacar de un lugar para enviar al otro. Obviamente no vamos a sacar sangre del cerebro porque necesitamos que sigas conduciendo el organismo, pero sí va a haber otras partes del sistema digestivo, sobre todo, donde no va a ser tan necesaria y se puede redistribuir. No es que deje de llegarle sangre en absoluto, pero no le llega en la misma proporción. Obviamente también cuando dejamos de hacer ejercicio, también sucede algo similar, que el cuerpo redistribuye y ese flujo sanguíneo que tapa los músculos vuelve a ir a otros lugares que necesita estar. Una entrada en calor, como un poco dice aquí, nos va a dar unos cuantos beneficios en cuanto a el aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque todos los procesos de generación de energía requieren ciertas reacciones químicas. Y uno de los catalizadores, ustedes ya lo habrán visto en química, de los aceleradores, esto es la catalización, de las reacciones químicas, es el calor, por el cual el aumento de la temperatura corporal y sobre todo a nivel muscular va a hacer que esos procesos químicos de generación de energía se hagan en forma más eficientes y más rápida. A nivel cardiovascular también nos permite adaptarnos e ir enviando de a poco y gradualmente hacer esa redistribución de flujo sanguíneo que requiere más trabajo cardiovascular. A nivel articular, este aumento de temperatura también permite que los líquidos que están dentro de la articulación estén un poco más fluidos y permitan que la articulación se mueva en forma más facilitada. Estamos hablando de cosas muy generales para ustedes en una escuela secundaria. Al que le interese después, podemos ver estos temas en profundidad si es que tienen ganas, pero con esto es suficiente. Este conjunto de cuestiones que venimos diciendo hasta acá va a terminar promoviendo un menor índice de lesiones, aunque no es únicamente el principal beneficio, como venimos diciendo, la prevención de lesiones, sino la optimización del movimiento. Una de las razones por las cuales hacemos la entrada en calor. Bien, y entonces llegamos a cómo hacemos con esto. Si bien ya lo hemos visto, estamos repasando, serían 3 etapas para hacer esto que mencionamos. En la diapositiva anterior dijimos por qué. Ahora estamos viendo cómo. En el cómo, trote suave. ¿Por qué dijimos trote suave? Siempre lo decimos en clase, porque si estuviéramos en el río y nuestro trabajo fuera remar, y bueno, sería remar suave. Si tuviéramos una pileta, nadaríamos suave. Pero chicos, estamos en el CEF, tenemos la pista de atletismo, tenemos este lugar, por eso es trote. Si no, sería otra cosa. La idea es una actividad inicial con baja intensidad, para permitir que se den gradualmente las adaptaciones que dijimos. 5 minutos, 10 minutos,
-15, también lo dijimos, tiene que ver con la temperatura externa. A veces en invierno esta elevación de temperatura nos lleva bastante más tiempo. En estas etapas de calor de pleno diciembre, obviamente que con 4 o 5 minutos es más que suficiente. Porque no confundamos, tener calor nosotros no significa que la temperatura interna del cuerpo esté elevada. Nosotros, independientemente de la temperatura externa, somos homeotermos. Siempre vamos a tener la misma temperatura interna, que es 36,8 hasta 37,2, es el límite de temperatura interna normal del cuerpo. Y nosotros tenemos que elevarla alrededor de los 38 grados, que es la temperatura en que funciona en movimiento. Que no es fiebre, dijimos que es una elevación de temperatura fisiológica por el ejercicio. Bien, el segundo punto es la movilidad articular. Son ejercicios de movilidad que hemos hecho, círculos de brazos, círculos de hombros, explorar el máximo rango de movimiento de cada articulación. Y luego los estiramientos, que ya hemos visto, pueden ser estáticos o dinámicos, lo hemos ido viendo en clase y lo tienen en el texto. La base para estos estiramientos, recuerden que en la entrada en calor el estiramiento es 6 a 8 segundos. Los estiramientos largos de 30 a 40 segundos nos sirven para el enfriamiento o nos sirven para la relajación posterior al final de la clase, pero ahora no queremos quedar relajados, sino que queremos quedar con actividad, por lo cual 6 a 8 segundos máximo, y podemos llegar a hacer todos los que queramos, pero siempre estiramientos de corta duración, sin rebotes. No tenemos que sentir dolor. Una cosa es sensación de tensión muscular, que no es lo mismo que el dolor de una lesión. Y siempre decimos, no molesten al compañero que está estirando, porque tenemos que estar concentrados en la parte del cuerpo que estamos estirando. Y tranquilos de que nadie nos va a empujar a desequilibrar en este momento, porque ahí sí nos podemos lesionar. Más o menos manejando estos criterios, terminamos con la entrada en calor y vamos a seguir con la siguiente parte. Nos toca hablar de combustible, que no siempre es el alimento, el combustible esencial que tenemos que tener en mente en cualquier momento del año, ya sea invierno o verano, pero en las etapas de calor es más evidente, pero esto es siempre. Esto es el agua. 70% de nuestro organismo es agua y es fundamental para la vida del humano. Durante todo el tiempo, pero más si hacemos actividad física, y si esta actividad física es intensa, vamos perdiendo agua y sales. No confundir sales. El término sal es un término químico que tiene que ver con una forma en que está un mineral. Pero por decir que es sal, no quiere decir que es la sal de la comida, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un tipo de sal. Es una forma química en que se encuentra el sodio asociado al cloro. Pero hay sales de cualquier mineral. Por lo cual cuando decimos sales minerales, no piensen que es agregarle la sal de mesa. Bien, nosotros perdemos agua y estas sales minerales a través del sudor. Y podemos llegar a perder bastante. Podemos llegar a perder hasta 1 a 2 litros por hora de ejercicio. Todo depende de la intensidad del ejercicio y de una combinación de temperatura y humedad que haya en el exterior. Entonces, esto podemos tolerarlo. Ustedes son adolescentes, pero el cuerpo ya se está aproximando bastante a la forma de manejo del cuerpo adulto. Un adulto puede tolerar una falta de agua de hasta 1,5 litros antes de manifestar una respuesta fisiológica de adaptación a la deshidratación. Pero ya, pensemos en esto. Una cosa es tolerarla y otra cosa es que el cuerpo rinda.
que el cuerpo funcione bien. Tolerarlo quiere decir que aguantamos esto. A partir de esa deshidratación de 1,5 litros, ya las consecuencias se empiezan a ver. Por lo cual tenemos que tratar de no llegar a esto. Si nosotros perdiéramos 4 al 5% del peso corporal, ya con este nivel de pérdida, nuestra capacidad de rendimiento, fíjense acá, descendería alrededor del 48%. 4% en un cuerpo promedio de un adolescente, dijimos promedio, hay personas más chiquitas, más grandotas. Una persona de 60 kilos, estamos hablando de 4%. Son más de 2 litros que tenían que perder. Pero es algo que se pierde y uno no se da cuenta, más en días de calor como estos. Pero bien, a este nivel de pérdida de 4%, que estamos hablando, será 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros, depende del tamaño de su cuerpo, la capacidad física baja, fíjense aquí, casi a la mitad. Pero no tenemos que esperar con esto. Con mucho menos pérdida que esta, podemos perder 25, 10%, lo que sea. Si nosotros queremos un cierto rendimiento físico, ya nos va a afectar con muy poca deshidratación que tengamos. También lo que nos hace disminuir la deshidratación es la capacidad que dice aquí, consumo de oxígeno, que es la capacidad de usar el oxígeno. Esto nos vamos a dar cuenta con nuestra resistencia al ejercicio. Y otra cosa que sucede es que al perder ese líquido, disminuye la cantidad de sangre, porque gran parte de la sangre es agua, y el cuerpo, para compensar ese agua que se va perdiendo, la va quitando de la sangre, por lo cual va a disminuir el volumen de sangre corporal total, por lo cual nuestro corazón va a tener que latir cada vez más rápido para compensar el trabajo con menos cantidad de sangre. Y esto termina afectando la capacidad de nuestro cuerpo para regular la temperatura interna. Algo que no me faltaba decirles, está marcado aquí también, es que cuando estamos deshidratados y, como dijimos al principio, tenemos una capacidad de adaptación y de sostener el ejercicio aunque empecemos a deshidratarnos, eso no quiere decir que nuestro cuerpo funcione bien. Para cuando nosotros sentimos sed, eso ya es tarde. Ya estamos bastante deshidratados. No es que estemos rindiendo bien y cuando tengo sed tomo agua. La idea sería no llegar a tener sed, porque cuando ya llegué a tener sed, quiere decir que mi cuerpo ya se deshidrató. Ya estoy altamente probable cerca de esta etapa o cerca de esta etapa que dijimos aquí. Y ya nos está sucediendo todo esto. Entonces, es importante beber agua antes de tener sed y en forma programada. Entonces, ahora vamos a ver cómo es esa forma. Ahora vamos a ver qué hacemos en base a lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, ya evaluamos nuestra postura, nuestra pisada, vimos cómo debemos hidratarnos, o sea, vimos los fundamentos y vimos el método de hidratación. Ahora también vimos por qué tenemos que preparar nuestro cuerpo con una entrada en calor. Ahora hay que moverse, tenemos que empezar. Y durante el año hemos visto hemos explorado 3 métodos de actividad física como muy básicos, esenciales, que son
La carrera, ¿por qué la carrera? Chicos, lo que decimos siempre, si hubiéramos tenido una pileta de natación, hubiéramos explorado la natación en sus diferentes variantes, si hubiéramos tenido como en algunas partes que tienen río y pueden utilizar algún medio acuático, y hubiéramos visto el remo, pero estamos acá. Lo que tenemos más sencillo es correr. Esta es una forma muy básica de mejorar la salud cardiovascular y la fuerza general de nuestro organismo. Entonces, veremos ahora en el repaso algunas formas de trabajar con esto. También vimos lo que es el entrenamiento en circuito, que es un método bastante eficiente de agrupar ejercicios con estaciones realizadas en secuencia y nos permite estimular tanto nuestra capacidad cardiovascular como nuestra fuerza y resistencia muscular general en un solo tipo de actividad, en todo el cuerpo y en bastante poco tiempo. Y por otro lado también vimos entrenamiento con peso corporal o a cuerpo libre. Acá lo que utilizamos es la resistencia de nuestro propio cuerpo para desarrollar una fuerza de carácter funcional que sirva y esté adaptada para un funcionamiento corporal general. Trabajamos mucho sobre la estabilidad corporal y sobre la conciencia corporal, sobre la noción de sensibilidad del propio cuerpo. Estos ejercicios son aptos para prácticamente cualquier persona. Cualquier nivel de actividad física, alto o bajo, uno puede adaptar con distintos tipos de movimientos y suelen generar menos lesiones si se dosifica adecuadamente. O sea, tienen que tener una guía de un especialista, no es hacer lo que me parece o lo que es peor. A veces yo preferiría que hagan lo que les parece antes que lo que les dice una persona en una red social que no sabemos realmente el nivel de conocimiento que tiene para recomendar algo. Muchas veces uno ve un influencer que muestra lo que a esa persona le sirve y nosotros no sabemos en qué condiciones está, qué antecedentes tiene y qué vínculos comerciales tiene lo que nos está recomendando. Bien, otra de las cosas que tiene el entrenamiento con peso corporal, cuando lo hacemos bien, es que se puede realizar en cualquier parte, en cualquier momento y sin requerir ningún objeto extra. Y aquí entonces vamos a comenzar con cada uno de los tres que vimos recién. Correr en forma estructurada te va a ayudar a progresar y a prevenir lesiones. Para cómo trabajar la forma de carrera, hay muchos métodos. Nosotros estudiamos y trabajamos durante el año sobre 3 métodos. Uno sería la carrera continua o carrera de duración. El primero que estamos viendo por aquí. El objetivo entonces de este tipo de actividad continua, estamos hablando, todo es correr, carrera continua, sería construir una resistencia cardiovascular y muscular. Esto es muy básico y en realidad consiste en correr a un ritmo constante. A veces es lo más difícil, poder encontrar un ritmo que podamos sostener durante mucho tiempo, porque habitualmente cuando uno no tiene experiencia sale a correr con todo, con mucha velocidad, y a los 50 metros se cansó. La idea es una velocidad que yo pudiera ir casi conversando, o un poco menos que conversando, pero que podría sostener. Incluso a veces, si recuerdan, yo los he acompañado en la pista y los hago caminar y después yo camino al lado de ustedes y les digo, sigan caminando y yo troto a la velocidad que ustedes caminan. O sea, trotar, correr continuo no quiere decir correr rápido. Uno puede llegar a correr a la velocidad de caminar, pero con otra forma de moverse. Acá hay un ejemplo de vista de sesiones de 20, 25 minutos. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros hemos comenzado el año con 2 minutos de carrera continua, hasta llegar a 5, hasta llegar a 15,
Esto es un ejemplo nada más a modo de hacer la diapositiva. Hay que adaptarlo a cada persona. En el texto de carrera tienen mejor explicado y más largo esto. Luego seguimos entonces ahora con otro método que también exploramos, que es la carrera intervalada o carreras por intervalos de tiempo. Podemos intervalar por tiempo o por distancia. Son dos formas. Entonces, intervalo por tiempo, intervalo por distancia. El intervalo por tiempo mejora nuestra capacidad cardiovascular, tiene un mayor gasto energético y aquí lo que hacemos que es, vamos a alternar periodos de carrera, ahora sí ya un poco intensa, con periodos de recuperación activa. Esa recuperación activa es trote más suave o caminata. En este caso sería, en el ejemplo de acá, 1 minuto de caminata y después descanso con 2 minutos de caminata, perdón, sería, dijimos, 1 minuto de trote intenso y 2 minutos de caminata. Y van alternando 1 minuto de trote, 2 minutos de caminata, 1 minuto de trote, 2 minutos de caminata, así. Esto sería intervalos por tiempo. Ahora, cuando hacemos, como el siguiente caso, el intervalo por distancia, el objetivo de acá, el intervalo por distancia, suele ser otro. Acá la idea es que uno busca mejorar la velocidad de carrera y otro tipo de resistencia, si es el objetivo de cada uno. Hemos hecho sobre el final, si recuerdan, hemos trabajado sobre esta forma para que la vivencien. Acá corremos distancias marcadas, ya no es por tiempo. Acá corremos una distancia especificada con una velocidad intensa y también con recuperación. Entonces, como teníamos en el anterior, acá por ejemplo está especificado de 50 metros, entonces serían 50 metros de carrera intensa, alternando con 50 metros recuperación. Otra vez 50 metros carrera intensa, otra vez 50 metros recuperación. Nosotros hemos hecho esto con variantes, pero la idea para entender sería esto. Es importante recalcar que estos son ejemplos. Cualquier rutina de actividad física tiene que ser diseñada específicamente para cada persona y adaptada a la condición de salud y el nivel de acondicionamiento físico que tiene esa persona en ese momento. Un plan para nosotros mismos. Hace un año atrás puede no ser el apto para este año. Ahora vamos a hablar un poco de entrenamiento en circuito. Este sistema agrupa ejercicios que se llaman estaciones, que se realizan con una cierta secuencia. Esta es una forma muy eficiente de estimular tanto capacidad cardiovascular como la fuerza-resistencia muscular general en una sola sesión de clase. Si se fijan acá, está en el diagrama hecho cada estaciones. Si van viendo por acá, hay un ejercicio número 1 que comienza aquí, seguido de una pausa pequeña. Luego vamos a un ejercicio número 2, que sería aquí. Otra vez, pausa pequeña. Ejercicio número 3, pausa pequeña. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos a terminar una serie completa, que es cuando terminamos el último ejercicio. Los números están mal, pero bueno, se entiende igual. Cuando terminamos todos los ejercicios de una serie completa, ahí lo que hacemos es una pausa más grande.
Esta secuencia es así entonces. Cada circuito es se llama serie completa. Esto sería una serie completa. La serie completa está compuesta por ejercicios, micropausas entre cada ejercicio y al final de todo el círculo de ejercicios, una pausa más grande que es una macropausa. Esto se llama serie. Esto es una serie. Si yo hago 2 series, quiere decir que tengo que hacer 2 veces la serie completa, o sea, 2 veces cada ejercicio con sus micropausas y una pausa grande al final. Si tuviera una tercera serie, completo otra vez el círculo de ejercicio, micropausa, hasta terminar. El principio que da la base o justifica el ejercicio es la alternancia de ejercicios. Los ejercicios deben estar ordenados en una secuencia que tiene que tener una lógica en la cual se van a alternar regiones corporales. Por ejemplo, en algunos se pone un ejercicio de tren superior, luego uno de tren inferior, luego uno para la parte de adelante y luego uno para la parte posterior. Esto es crucial, esto es importante para no generar fatiga local en el momento y poder mantener el estímulo cardiovascular durante el ejercicio. La idea es que el ejercicio 1, por ejemplo, sería para la parte inferior, el 2 para la parte posterior. Y voy alternando así. Inferior con superior, anterior con posterior o como el profesor obviamente diseña el circuito. Y otro tema por cual es muy útil el trabajo en circuito es que permite mucha adaptabilidad individual. Porque, por ejemplo, puedo hacer que cada persona haga variantes en cada uno de los lugares de ejercicio, o el tiempo de trabajo sea diferente, o el tiempo de pausa sea diferente. Entonces nos va a permitir ajustarse a las diferencias individuales de cada persona y al nivel de actividad de cada persona. Si ustedes recuerdan, cuando hemos trabajado ejercicios en circuito en clase, habitualmente no les pongo un número de ejercicios, sino ponemos un tiempo, y en ese tiempo cada uno puede ir haciéndolo en forma más rápida o más lenta. Entonces, el ejercicio X, uno hace 10 repeticiones en un tiempo determinado, y en el mismo tiempo otra persona puede hacer un ejercicio, pausa, y capaz que hace 4 repeticiones, pero cada uno las hace de acuerdo a su capacidad, por lo cual al final todos reciben un estímulo de ejercicio proporcional y adecuado. Este sistema además nos permite estimular múltiples capacidades, permite además manejar mejor los tiempos y en menos tiempo de actividad lograr mejores beneficios. Todos los ejercicios con el propio cuerpo, como está suficientemente bien explicado, y son parte de los circuitos que hemos trabajado, ya está explicado en su momento y está bien desarrollado en los textos, así que vamos a las conclusiones. Esto sería como una especie de manual del propietario, como cuando ustedes se compran un objeto o algo tecnológico y viene con un manual. Este es el manual del propietario del cuerpo que intentamos hacer en este repaso. Ahora ya tienen las herramientas, o hemos repasado las herramientas fundamentales para hacer un diagnóstico, para prepararlo y para efectuar el movimiento. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de enfatizar en esto. 3 principios clave. Primero, de todo y principal, hay que escuchar el cuerpo. Cuando uno siente molestia, siente un dolor, esto hay que registrarlo como un dato. Si el ejercicio me molesta, ojo, hay que ver esa señal qué significa, porque tal vez es que tengo que ajustar el tipo de movimiento,
cambiar, corregir la forma que estoy haciendo ese ejercicio, evitar una posición forzada, dolorosa o incómoda. Esto no quiere, obviamente, chicos, el ejercicio cansa, sí, no es relajado, moverse cuesta un esfuerzo. Cuando hablo de escuchar al cuerpo, quiere decir, esto me está molestando particularmente. Sobre todo estén atentos cuando la molestia es unilateral. O sea, si me cansa las dos piernas, me canso. Eso es cansancio. Ahora, me duele una sola rodilla, me duele la rodilla derecha, me duele el tobillo izquierdo, ojo, algo estoy haciendo mal. El cansancio siempre es simétrico. Si me duele un lado más que el otro, consultamos con el profesor, porque esto no está bien. Esto quiere decir escuchar al propio cuerpo. Lo mejor, o lo más importante, hay que ser consistente. En todos estos años de profesión he visto muchísimos chicos genios que no tienen consistencia. Y cuando uno no tiene consistencia, no tiene continuidad, no termina mejorando. Entonces, aquí no hay que ser superatleta. En la vida cotidiana hay que ser consistente y constante. Las mejoras no van a ocurrir en un día. Diagnosticamos un desequilibrio postural con la forma que hemos visto, que tardó muchos años en hacerse, porque no nos hemos dado cuenta por distintos hábitos posturales, no se van a corregir en un solo día, en una sola clase de gimnasio. Pero hay que repetir en forma consciente pequeños hábitos posturales, pequeños hábitos de buena hidratación, hábitos constantes de movimiento y a lo largo del tiempo van a ser una base sólida, como les escribo acá, y duradera. El tema es ser consistente, ser constante y ser continuo. No sirve matarme un día haciendo ejercicio y luego estar una semana sin nada. Es constancia y a diario. Ahora hay otra cosa que es una ventaja que tienen ustedes. La adolescencia es una ventaja. Esta etapa de crecimiento es una de las más sensibles y con mayor capacidad de adaptación en el desarrollo que todos hemos tenido. Entonces, lo más importante es ser consciente de esto, es saber que estamos en esta etapa. Y ojo, cuando pasen esta etapa de la adolescencia, todo tipo de cambio va a ser más difícil, más lento y las expectativas de realmente poder hacer algo va a ser mucho menores. Sobre todo en estos temas de postura que hemos desarrollado y hábitos que hemos hablado durante el año. La idea es entender, y el objetivo de este repaso es poder entender que el cuerpo es el sistema más avanzado que van a poder tener alguna vez. No van a poder comprar un cuerpo. Y entender esto es una habilidad que sirve para toda la vida. No es para la clase nada más. Así que bueno, si vieron el video hasta el final, no me den like. Esto no es para suscribirse, esto no es para nada. Esto es para levantarse y empezar a moverse. Nos vemos.